Nuevamente vamos a hacer un repaso por uno de los grandes tríos de la música mexicana, de la música romántica y obviamente música que nos gusta a todos los latinoamericanos. En este caso tratamos de el grupo Los Tres Caballeros o el trío Los Tres Caballeros. Sin duda uno de los más exitosos, tal vez el que tiene los mejores juegos de voces de los tríos. Pues fueron un trío que se inició por allá en 1952. Nada más que cuando empezaron se juntaban, se separaban, o sea, no había todavía el éxito y al no haber éxito no hay muchas tocadas, entonces hace que se junten dos, tres tocadas, luego se separan cada quien por su lado, se unen a otros grupos, se vuelven a juntar y así fue. Sin embargo, en ese momento lograron hacer algunas giras, lograron de salir del país por más de un año y ahí andaban, en ese momento era Chamín Correa, eh, Cantoral y algún otro cantante, porque de hecho subían y entraban y salían. Leonel Galvez en ese momento todavía no estaba con ellos. Grabaron en los años 53 y 54 con la RCA Víctor. En el 53 grabaron canciones como Te perdono, qué bueno, perdón, Te conquistaré, Canta de Corea, Maldición de quererte. En el 54 graban Amor Eterno y Tú eres culpable. Muchas de esas canciones son buenas canciones, pero no eran conocidos y así que no pegaron mucho. En el 55 grabaron Su último deseo, Muchachita montañesa, El perro y ella, pero todavía no tuvieron tanto éxito. En ese momento era Chamín Correa, Roberto Cantoral y estuvo pues algunos cantantes como Roberto Olmos era el primera voz. Después estuvo Franklin Acevedo. No tuvieron tanto éxito, la respuesta no fue tan positiva. Sin embargo, fue lo suficiente para seguir. No fue tan malo como para decir, no, pues no, esto no es lo nuestro. Bueno, en el año del 56 ya está como primera voz Leonel Galvez. Y es cuando hace este viaje con una compañía por allá a Nueva York, Roberto Cantoral. Y de regreso, o ya estando ahí, de regreso compone Reloj por un detalle que tuvo. Y La Barca. Entonces estas canciones fueron muy buenas. Estos fueron sus primeros grandes éxitos monumentales. De hecho, el Reloj la han grabado muchos otros tríos, muchos grupos, pero la verdad, el grupo o los originales son Los Tres Caballeros. Bueno, en este momento ya ellos ya eran más maduros para tocar, para cantar. Su voz se escuchaba más madura y esto eran los ingredientes del triunfo, ¿verdad? Tenían más oficio, tenían más experiencia. El requinto estaba mejor, sonaba mejor, era vigoroso. Los arreglos de voces estaban mejor diseñadas, más elaboradas. Las altas, las fuertes, graves, agudas, todo lo hacían mejor. Interpretaban menos acelerado, más medido, más grato al oído. Así que todo esto contribuyó a que estos del 66 del 56 para adelante pegaran ya sus canciones, aunque antes habían grabado buenas canciones, no habían tenido tanta influencia. De hecho, el requinto ya como instrumento se oía era otro sonido, más claro, más fuerte, en comparación con el anterior. Chamín Correa con este cambio hizo bastante bien. Entonces en ese tiempo Roberto Cantoral también se consagra como un gran compositor, joven y de enorme proyección. Y ya Chamín Correa, Leonel Galvez y Roberto Cantoral pues hicieron de los Tres Caballeros un trío muy superior, por eso conquistó mucho tiempo. ¿Verdad? Se dice que tenían todo, que la voz de Leonel Galvez es una voz irrepetible que surge cada 50 años, cada 100 años. El requinto era altamente creativo, agresivo, con un sonido llamativo que combinó los requintos de una o dos cuerdas con los complejos y muy bien armados acordes de 4, 5 y hasta de 6 cuerdas, o sea, algo muy difícil y tenía una gran combinación con cada nota, en buena entrada en la combinación y unas voces segunda, la de Chamín Correa muy buena y la tercera de Roberto Cantoral, que hacía que el trío se oyera de una altísima calidad musical. De hecho, Chamín Correa es uno de los mejores requintistas y guitarristas de la historia. Actualmente debe ser el mejor, ¿verdad? Porque ya muchos se han ido.
Entonces todo esto hace que Los Tres Caballeros se haga muy, muy bueno. Eh, en algún momento contribuyó, les ayudó Juan Neri, ¿verdad? Con esto del requinto, que era de los tres haces, pero Chamín Correa ejecutó diferente, aunque Juan Neri fue el creador del requinto, lo hizo diferente y se oía de una forma muy, muy buena. Los tres caballeros cambiaban lo que habían estado haciendo anteriormente. Chamín requiteando en agudos y Leonel y el trío cantando en tonos medios por una voz que Leonel Galvez explotaba mejor. La clave yo pienso que es más bien las canciones de Roberto Cantoral, porque la del reloj y la barca son canciones espléndidas. Con quien hubieran salido hubieran sido unas buenas canciones. De ahí se hicieron exitosos, volvieron a las canciones anteriores, grabaron nuevas canciones y esto fue algo muy bueno. Hay que recalcar también la tercera voz, que era Roberto Cantoral, que era muy bueno. De hecho, él cantando como solista tenía una voz atractiva. Tenía un vibrato que le daba una gran solidez y en los falsetes se acomodaba muy bien a los agudos. Y sobre todo que sabían hacer muy buenas armonías. Leonel Galvez, Chamín Correa y Roberto Cantoral, porque para que un trío funcione, las voces deben hacer jueguito, a combinar, seguirse, no amontonarse, que no se ensucien. Por eso, bueno, pues lograron sacar guapangos buenos como Soldado de Levita o El Crucifijo de Piedra, donde hay un gran falsete, vea que se oye muy bien, y ahí lo ejecuta Roberto Cantoral. Hay otras canciones, vea que tienen una tesitura baja y las canta bien Roberto Cantoral, como Rumbo Perdido, Cantarás conmigo, Déjame solo o Cubana. Estas canciones las cantaba él y hace que se oiga muy bien. Entonces tenían varias claves. La segunda voz, que era la de Chamín Correa, era admirable, pues tenía una tesitura alta y era pues algo que hacía que se oyera muy bien este sonido de trimbe, su sonido. Por eso desde un principio los catalogaron como uno de los grandes tríos de México y obviamente de Latinoamérica, de todo el mundo de habla hispana. Grabaron pocas canciones, en realidad estando los tres, Leonel Galvez, Chamín Correa y Roberto Cantoral, grabaron unas 100 más o menos. Son muchas, 100 canciones, pero por ejemplo los Diamantes grabaron 300 canciones, los Panchos 400, o sea, pues grabaron muchísimas más, entonces son pocas en esa comparación, vea. Ya en ese momento, se sale Leonel y se queda Roberto Cantoral con Chamín Correa y entra a sustituirlo, pues varios, ¿verdad? Varios entraron, pero fueron cambiándolos, ¿verdad? Porque ya Leonel Galvez ya no estaba ahí. Y el grupo no bajó, el trío siguió adelante, siguió muy bien porque las canciones de Roberto Cantoral esas eran muy buenas y el requinto de Chamín Correa. También entró el hermano de Roberto Cantoral una vez. Con el tiempo también Roberto Cantoral se sale. Quien sustituyó a Leonel Galvez fue Raúl Shaw Moreno. Él fue el que estuvo ahí un tiempo, también el hermano de Roberto Cantoral. Después sale Roberto Cantoral. De hecho, Chamín Correa es el que se queda pues encargado del grupo con sus hermanos, con sus hijos, sobrinos, y siguen funcionando los tres caballeros hasta que muere Chamín Correa, desafortunadamente en 2019. También Cantoral pues ya tiene que falleció. Son tríos antiguos. Sin lugar a dudas, los tres caballeros fue de los mejores. En su momento fue reconocido como el mejor. A lo mejor para nosotros a la distancia, canciones de los Dandies, Gema y todas esas son muy famosas. También lo de los Tres Haces, y tal vez pensamos que esos grupos, los Panchos, también son muy reconocidos ahora, que fueron los más importantes. Sí fueron muy importantes, pero en su momento los Tres Caballeros era reconocido como el mejor trío. Y las composiciones de Roberto Cantoral, aunque las han grabado otras, lo que es Reloj, lo que es La Barca, son canciones muy buenas. Fue un trío de verdad excepcional. Los que pues, lo hemos oído, pues
Unos lo oyeron en vivo o fueron a alguna presentación, todavía con Chamín Correa, un gran requintista, pero los que no, pues lo podemos ver aquí en las plataformas, unas canciones muy bonitas, unas grandes composiciones. Yo creo que de hecho las composiciones fue lo que hizo que despegara las composiciones de Roberto Cantoral, aparte del gran requinto de Chamín Correa y la voz de Leonel Gálvez, que fue el más reconocido, aunque hay algunos otros. Bueno, pues sin duda es un gran honor que como latinos esta música tan bonita nos llegó y la pudimos escuchar. Ha sido un gran honor recordar a este gran trío, el trío Los Tres Caballeros.